Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer saludarles en este hermoso día que Dios nos da y poder compartir con ustedes una reflexión bíblica sobre este tema, sobre el tema del contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? ¿Qué dice la Biblia con relación a el contentamiento? ¿Cómo podemos nosotros estar contentos o ser personas felices en medio de diferentes circunstancias complicadas en las que nosotros nos encontramos? La palabra del Señor a través del ejemplo de uno de estos siervos nos enseñará este día estos principios fundamentales con relación al contentamiento y lo vamos a basar en la carta de Pablo a los filipenses, a los hermanos de la iglesia de Filipo, en su capítulo 4, versículos del 10 al 13. No sin antes, o antes de leer la porción de la escritura, le invito por favor a hacer conmigo una oración para que Dios pueda bendecir este tiempo. Nuestro amado Dios, queremos darte gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de escudriñarla y de poder aprender sobre este tema muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Bendice todo este tiempo, que sea de mucha edificación en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13 dice de la siguiente manera: Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si esta mañana nos preguntaran a cada uno de nosotros, ¿qué necesitamos nosotros en nuestra vida para ser feliz? ¿Qué es lo que nosotros responderíamos? Seguramente la mayoría de nosotros responderíamos diciendo que lo que necesitamos es tener mejores ingresos, tener una casa propia, tener un trabajo, haber terminado una carrera universitaria, tener una casa mucho más grande de la que tenemos, o quizá migrar a otro país para cumplir el sueño extranjero, o comprar un carro nuevo, o quizás tener una novia o tener un novio, o quizás tener más amigos o tener dinero, etcétera. Un sinfín de cuestiones que podríamos mencionar con relación a esta pregunta de qué es lo que nosotros necesitamos para ser feliz. Pero aquí surge otra pregunta, y es que, ¿qué es el contentamiento según la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra con relación a este tema del contentamiento? El contentamiento es estar contento y pasar riéndonos todo el día, aunque no exista nadie que esté alrededor de nosotros, estar riéndonos solos, y eso es el contentamiento. Es de comprender que contentamiento significa no depender de las cosas ni de las circunstancias que nos rodean, sino depender de Dios. La palabra contentamiento que aparece en estos versículos en su idioma original, que fue el griego, es una palabra con un sentido de ser independiente, es decir, que no depende de algo, no depende de nadie, no depende de las circunstancias. Eso significa contentamiento, no depender de. Contentamiento para el cristiano significa entonces aprender, oiga bien lo que le voy a decir, aprender. Contentamiento para el cristiano significa entonces, preste mucha atención, es aprender que nuestra felicidad, aprender que nuestro gozo, aprender que nuestra paz no depende de épocas, no depende de temporadas,
no depende de momentos, no depende de circunstancias, no depende de las etapas de la vida, sino que solamente depende de Dios, de sus promesas, de su cuidado, de sus propósitos y sus planes para nuestras vidas. Contentamiento significa comprender la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Pero es triste en una realidad que muchos cristianos viven tristes y viven amargados porque no tienen lo que quieren, pero no reconocen ni agradecen que tienen todo lo que necesitan. Porque la felicidad y el contentamiento no es una meta que alcanzar. Yo no puedo decir que cuando tengo el carro que quiero voy a estar contento, porque luego vendrá un carro mejor que ese, yo lo voy a querer. Y cuando consiga ese nuevo carro, vendrá uno mejor que ese y yo lo voy a querer. Yo no puedo decir que voy a ser feliz cuando tenga la casa que yo quiero, porque habrá otra casa más grande que esa va a ser la que quiera. Entonces, la felicidad no es una meta que alcanzar. Yo no puedo decir cuando tenga la esposa que quiero, el esposo que quiero, los amigos que quiero, porque no es una meta que alcanzar. La felicidad es una vida por vivir. La felicidad, el contentamiento no es el resultado de las cosas materiales o de las emociones o de los sentimientos que podamos experimentar, sino que depende de lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Tenemos que comprender que nuestro Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades y que Él ha prometido darlo lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos, porque a veces lo que queremos no es lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que confiar en Él porque Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Pero permítame este día poder compartir con ustedes tres elementos claves que usted debe de comprender con relación al tema del contentamiento. El primero de ellos es que el contentamiento se aprende. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Oiga, entienda esto, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Pablo escribió, he aprendido a contentarme. Él era un cristiano devoto, pero aún así, el contentamiento no era algo automático en él. De haberlo sido, no podría haber dicho que lo había aprendido. Y el versículo 12, que ya lo vamos a ver más a detalle, dice, he aprendido el secreto del contentamiento. Lo que Pablo expone aquí es que el contentamiento cristiano sigue siendo un misterio para los que están afuera y solo quienes están adentro lo pueden experimentar porque lo pueden aprender. Por eso muchos dicen, ¿cómo es posible que estos cristianos anden felices y canten alabanzas y anden con una sonrisa y saluden y digan un montón de cosas? Porque ellos no entienden porque están fuera, pero nosotros que estamos dentro comprendemos que nuestra felicidad depende de Dios. Es verdad o en verdad el contentamiento es un silencioso secreto conocido y atesorado solo por unos cuantos. Pablo ha llegado a conocer el secreto, ese secreto del contentamiento durante mucho tiempo
En su vida lo aprendió. Su aprendizaje formaba parte de su crecimiento espiritual y de su santificación. Pero para nosotros la pregunta sería, ¿hemos nosotros aprendido el secreto, ese secreto del contentamiento? Las aptitudes más importantes de la vida no llegan sin conocimiento y sin práctica. Por ejemplo, aprender a montar en bicicleta, leer un libro, tocar un instrumento, educar a los niños. Nadie puede hacer ninguna de estas cosas bien la primera vez. La primera vez que intentamos andar en bicicleta, nos caímos. La primera vez que intentamos aprender a leer, nos equivocamos. Y así ocurre con el contentamiento. Todas las personas satisfechas comienzan con un poco de contentamiento al principio y este va creciendo más y más a medida que Dios nos va ayudando. El contentamiento es algo, pues, que debemos nosotros aprender en nuestras vidas. Ya vimos el primero. El contentamiento es algo que se aprende, es aprendido. No es algo que cae del cielo inmediatamente. Se aprende en nuestras vidas diarias. Número dos, el contentamiento no depende de las circunstancias, no depende de las cosas externas. Dice el versículo 12, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Lea un poco más lo que Pablo escribió. No lo lea a la ligera. Medite en las palabras que utiliza. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahí póngale la situación que usted ha pasado o crea o esté pensando. Pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo, falta de amigos, soledad, depresión, angustia, temores, en cualquier situación. Todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a los acontecimientos de la vida. La vida tiene, como ya se los he dicho varias veces, altos y bajos. Y a veces esos bajos son bien bajos y son tan profundos y duran un largo tiempo que resulta muy fácil desalentarnos. Pero también necesitamos contentamiento durante los altos. La salud y la prosperidad son otra gran prueba espiritual porque nos tientan para que vivamos sin Dios. Y esto sería un desastre. Es que cuando estamos contentos, cuando tenemos lo que queremos, cuando obtenemos una meta por la cual estábamos luchando y cuando nos sentimos en la cima del mundo, podemos caer en la tentación de olvidarnos quién hizo posible el que estuviéramos en esa posición. Pablo hace hincapié en su continuo contentamiento. Él hace esta mención en su continuo contentamiento mediante la mención de los extremos. Imagínense, él dice, sé vivir en pobreza, quizá es lo más bajo, y sé vivir en prosperidad, lo más alto. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar lleno, de estar saciado, como de tener hambre.
de tener abundancia o de tener en bastante cantidad, como de sufrir necesidad o escasez. Su testimonio veraz demuestra que el contentamiento no depende de las circunstancias, depende de lo que Dios ya hizo por nosotros. Hay un tercer elemento que quiero mencionarle este día, y es que el contentamiento solo es posible por medio de Cristo. El versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un texto que nos aprendemos y lo utilizamos a veces de una mala manera y creemos que puedo hacer cualquier cosa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto en el que este texto es mencionado tiene otra connotación, otro significado. Esta es la verdad más importante que Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto, ese todo que él tiene en mente es el contentamiento en toda situación, en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia y en la escasez, en lo más bajo y en lo más alto. Ujú. Es que es lo que Pablo está diciendo. Ahora bien, ninguno de nosotros poseemos por naturaleza esta fuerza interna que se requiere para estar satisfecho en todo tipo de situaciones. Necesitamos gracia, la gracia espiritual de parte de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la fuerza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aprendió que el contentamiento no lo iba a lograr en sus fuerzas, que esos procesos de debilidad o esos procesos bajos o esos procesos altos eran por las fuerzas que nuestro Señor Jesús le transmitía. Esto viene de saber que Él es el único, que el Señor es el único. Él es el único salvador de todos nuestros pecados. Y no solo del descontento de confiar en Él para perdonar nuestras transgresiones, renovar nuestros corazones y sostenernos en nuestra fe. Es que sin Cristo, la persona está condenada a permanecer durante toda la vida en su condición de insatisfacción y nunca va a estar satisfecho y siempre va a existir algo nuevo que lo va a querer. Y el teléfono que tiene hoy, mañana sale uno nuevo y quiere ese otro nuevo. Y pasado sale otro nuevo y quiere ese otro nuevo. Y hay un síntoma y hay un sentimiento de insatisfacción que nada humano podrá llenarlo. Podrá tener el carro más nuevo, podrá tener la casa más grande, podrá tener a las personas más guapas, podrá tener los títulos más grandes, podrá tener el trabajo mejor pagado, podrá tener mucho dinero, pero sin Cristo siempre estará en una constante insatisfacción. Será infeliz y está moralmente incapacitado para lograr el contentamiento que se necesita. Solo el verdadero cristiano puede experimentar el contentamiento genuino del que Pablo escribió aquí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque solo el cristiano verdadero tiene a Cristo viviendo en su interior. Solo el cristiano verdadero tiene al Espíritu de Dios viviendo en su interior. La pregunta que nosotros podríamos hacernos este día es: ¿soy yo un verdadero hijo de Dios? ¿Demuestro yo con mi vida que el Señor es todo para mí?
y que no necesito nada externo para ser feliz? ¿O ando buscando yo todos los días algo nuevo para mi vida, experimentando o buscando experiencias por aquí, experiencias por allá, buscando por este lado, buscando por este otro, para ver qué de todo esto me hace feliz? Si es así, entonces tenemos que reflexionar que Cristo no ha nacido de nuevo en nuestras vidas, que nosotros no hemos nacido de nuevo en Cristo y que quizá el Espíritu de Dios no mora en nuestro interior. Y el Cristo vivo es el único que puede introducirnos en mayor profundidad en esa bendita experiencia del contentamiento. Independientemente de que seamos ricos o pobres, independientemente que tengamos buena salud o estemos enfermos, que seamos jóvenes o que seamos viejos, independientemente tengas una carrera universitaria o no, independientemente tengas un trabajo o no, solo Cristo puede lograr ese contentamiento en nuestras vidas. Entonces, para ir finalizando esta mañana, quiero decirles algo. Es que el secreto del contentamiento es nuestro Señor Jesucristo. Confíe en Él y siga haciéndolo en toda circunstancia. Así tendrá cada vez más contentamiento en su vida. Ahora, ¿el contentamiento elimina los problemas? Para nada. Problemas vamos a tener todos los días, señoras y señores, sépalo. Problemas vamos a tener porque los problemas, las situaciones difíciles y complicadas vienen con la vida. La vida trae consigo un sinfín de situaciones altos y bajos y más bajos todavía. Y eso siempre va a ser así. Nuestro Señor Jesús no ocultó esta verdad a sus discípulos cuando les dice: señores, amigos míos, en el mundo van a tener aflicciones, problemas, dificultades. No van a encajar en la sociedad, los van a ver de menos, quizás los van a marginar, no van a conseguir pronto un buen trabajo, quizás les va a costar sus estudios, quizás les va a costar entablar una relación sentimental con alguien, van a ser perseguidos, los van a insultar, van a tener un montón de situaciones difíciles, pero termina diciendo: pero confíen, porque yo ya vencí este mundo, porque todo lo podemos en Cristo. Cuando confiamos en Cristo, cuando depositamos nuestra ansiedad en Cristo, todo lo podemos porque Él nos da la fuerza, Él nos fortalece. No elimina los problemas, pero le aseguro que le dará una mejor perspectiva de la vida. En nuestras fuerzas nos vamos a frustrar, pero recuerde, todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos da la fuerza para poder hacerlo. El contentamiento, pues, se aprende. El contentamiento no depende de las circunstancias, lo que tengo, lo que no tengo, pero sí el contentamiento solo es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permítame orar a nuestro Dios por su vida. Señor, esta oportunidad quiero poner delante de ti a cada uno de los hermanos que han visto esta clase y han reflexionado en ella, en el texto. Señor, así como este hombre, siervo tuyo, Pablo, entendió este secreto, que el contentamiento se aprende todos los días y depende de nuestra dependencia de ti. Que cada uno de mis hermanos que están viendo esta clase
podamos comprender que también esta verdad aplica para nosotros y que el contentamiento debemos de aprender todos los días, que no depende de las circunstancias, pero sí depende de ti, porque tú nos das las fuerzas que necesitamos. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por su tiempo. Reciban de parte del Señor muchas bendiciones. Un fuerte abrazo para todos.